con su cuerpo suelto, relajado, y enseguida concéntrense en el último instante de su pasada existencia, en el último segundo. Hagan este ejercicio en momentos en que se sientan con más predisposición al sueño. Pueden utilizar, como mantras, Raum, Gaum. Pero, como les digo, hay que hacer el ejercicio en instantes en que se sientan con más predisposición al sueño. La concentración debe ser muy profunda en el último instante de su pasada existencia. Puede que en ese instante logre quedarse el cuerpo físico dormido, pero ustedes, en ese instante, lograrán verse en el lecho de muerte, rodeados de sus familiares, volverán a sentir las mismas palabras que dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habrán recordado el último instante de su pasada existencia. Otro día cualquiera, hacen el mismo ejercicio para recordar el penúltimo instante. Ustedes podrán ver el penúltimo instante, y así van hacia atrás, en cada ejercicio, tratando de recordar la pasada existencia. En forma de cuadritos, de escenas, de sucesos, van viviendo los recuerdos de la pasada existencia, hasta que completen todo el recuerdo de la misma. Una vez completado todo el recuerdo de la pasada existencia, hacia atrás, desde la vejez, a la madurez, la juventud, la niñez y el nacimiento, entonces pueden seguir con la penúltima existencia, luego con la trasantepenúltima, y así pueden ir recordando sus existencias hacia atrás, hasta que las recuerden todas. Los mantras son, Raum, Gaum. Eso sí vale la pena, que uno recuerde por sí mismo, directamente, que se haga consciente de sus existencias anteriores, y no que otro se lo venga a decir. No quiero yo imitar el ejemplo de esas escuelas de pseudo-esoterismo y de pseudo-ocultismo barato. Quiero que cada cual viva esto a conciencia, que logre recordar sus existencias anteriores por sí mismo. Las preguntas que aparecen a continuación se encontraban en la misma cinta que las anteriores y, como versan sobre los mismos temas, se han dejado aquí porque es muy probable que formen parte de la misma entrevista. Era la París de aquella época. Habían cosmopuertos en Toyán, que era la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, etc. En todos esos lugares descendían las naves provenientes de otros planetas. De como una recurrencia planetaria. MC, los habitantes de esos otros mundos que descendían en esas naves, convivían con los reyes en las cortes, juzgaban a los pueblos, y eso era normal por aquellos tiempos. Pero cuando la humanidad involucionó, cuando en vez de andar por la senda de la espiritualidad, se degeneró, entonces, los tripulantes de esos navíos cósmicos se alejaron de la Tierra para siempre. Entonces, los atlantes, decidieron inventar por su cuenta los cohetes atómicos, que ciertamente, lograron ir a otros planetas del sistema solar. Todo esto sucedió hasta que vino una revolución de los ejes de la Tierra, que sumergió a ese continente entre el fondo mismo del océano. Y no olvidemos que los atlantes llegaron a un grado de civilización al cual no hemos llegado todavía nosotros, los arios. De maestro, le voy a hacer una pregunta. A usted, probablemente, le parezca. Número, ¿por qué, teniendo usted este conocimiento con detalle, que podría revolucionar la historia, porque no lanza, o sea? Puede ser ignorancia mía la pregunta, maestro, porque no lanza obras donde se demuestre. Y los historiadores oficiales, al ver que hay alguien que le puede dar datos concretos y coincidan en lo que ellos han acertado, lo podrían, utilizarse pensando en lo superior. Porque yo sé que usted tiene conocimientos profundos. Número que definitivamente concuerdan. MC, yo me lo conozco prácticamente, yo mismo en determinados caravansín se llamaban en aquella época a los restaurantes. Habían algunos muy elegantes cerca de un cosmopuerto, el cosmopuerto de Samlios. Desde allí contemplaba yo a los cohetes atómicos cuando eran lanzados rumbo a la luna,
la algarabía que hacía el pueblo. Esos cohetes eran muy bien tripulados, impulsados por energía nuclear y mucho más hermosos que esos artefactos horribles que están tirando al espacio los gringos y los rusos. Pero, ¿en qué idioma se hablaba? ¿Qué idioma hablaban? Ahí. Bueno, ahí había distintas lenguas. Como ahora. Habían distintas lenguas. Usted nos va enseñando algunos términos, por ejemplo, ley del sagrado Okidanok, ese término Okidanok, que utiliza mucho la K, ¿qué lengua es esa? Son términos más bien en lengua sagrada, de la lengua sagrada, una lengua en que parlan todos los iniciados, yo sé hablar esa lengua, no. Y puedo entenderme con cualquier adepto, instantáneamente. Y número, yo la sé hablar y me entiendo con todos los adeptos en esa lengua. Pero, bueno, contestando la pregunta aquella de que por qué no propagamos todos eso, no. Número, de Julio César, ¿cuál es la número, sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo esa personalidad en Roma. Sí, tuve la personalidad de Julio César, yo mismo fue el famoso Julio César de Roma, yo mismo. ¿Por qué no? Número, a usted no lo motiva. Pues, sencillamente, de nada serviría eso, dijéramos, que nos pusiéramos a hacer que los historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen criterios estrechos, no. No aceptarían. No aceptan nada de eso. Ellos únicamente creen en datos muy relativos. Número. Número, explicación, no. Al demostrarse que un solo será retornado con diferentes personalidades y ha jugado papeles en la historia, eso implicaría una revolución extraordinaria de conceptos. En otra época se hubiera podido realizar una verdadera revolución en la historia y en la humanidad, en ese sentido, pero hoy en día, está tan degenerada la humanidad, sencillamente, los mejores historiadores, lo único que harían sería reírse de nosotros. Hoy, la gente está escéptica, incrédula, ya estos no son los tiempos en que la humanidad, dijéramos. Número, cosas del espíritu. Pero, usted podría demostrarlo con datos. Sí, se puede demostrar, pero, ni aún así, Jesús de Nazaret realizó milagros y prodigios, y sin embargo, lo colgaron en un madero, no creyeron los judíos en él, y todavía, no siguen creyéndole. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo. Se han gastado millones de dólares en propaganda cristiana, alrededor del mundo entero, y son millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazaret. El maestro recuerda sus vidas pasadas. Me lo recuerdo con tanta naturalidad, como recordar ustedes mañana, que estuvieron platicando conmigo, sencillamente, por el hecho mismo de haber despertado la conciencia, no. Cuando uno despierta la conciencia, puede darse el lujo de recordar sus existencias anteriores. 2. Número. Como. 2. No tiene límites para recordar. No, la recordación se hace completa. Número. Número, perfectamente. Número, la vida evolucionante en el reino mineral, sé cómo evoluciona la vida en el reino vegetal, sé cómo progresa en el vegetal, sé cómo evoluciona en el animal, y cómo, por último, alcanza el estado de humanoide. Todo eso lo sabemos, no por lo que los libros digan o dejen de decir, sino por experiencia propia, natural, no. Número. Yo baso mis conocimientos internos, en mi propia experiencia directa. Lo que vale es la experiencia directa. Lógicamente, la hermana, no, es la primera vez, digamos, ayer y hoy, que ha tenido contacto con la gnosis. Tal vez sea un privilegio para ella, no. Y ojalá le sirva de inspiración para
Es obvio que sí, le sirve de motivación, saber, por ejemplo, que ese cuerpo físico que tú tienes actualmente, eso se vuelve polvo. Y ni tampoco ese cuerpo es el primero ni será el último. Ese cuerpo, no es más que un traje de piel que se vuelve polvo, pero no es el único. Si tú te propusieras a despertar conciencia, con asombroso, te verías viviendo en otros tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otro sexo, en distintos países del mundo. Eso te asombraría, si llegaras a despertar conciencia. Pero lo podrías verificar, por ti misma, despertando. Si no despiertas, no es posible que verifiques por ti misma. De 2. ¿Sabe qué? Yo tenía ese presentimiento. Además, no se lo puedo explicar así, bien, pero sí lo tenía. Pues, claro. De maestro, cuando se viene como mujer, cuando hay un cambio de sexo masculino a femenino. Eso depende del karma de cada cual. En el caso de la homosexualidad, no tiene relación con eso. No quedará algo cuando hay ese cambio. No, son de generaciones, gentes que han abusado del sexo, las que tienen esa tendencia, y después, nacen ya, pues, homosexuales o lesbianas. Pero eso se debe a los abusos sexuales. De ahora. Principios gnósticos ortodoxos. Principios gnósticos ortodoxos. Discípulo. Se dice que usted es el avatara de la nueva era de Acuario. Nos gustaría saber, qué simboliza en sí ese nombre, Avatara, Kalki, Bude, Metraya, o sea, Bude Metraya Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Eso está en todos los libros, sin embargo, muchos, pues, no sabemos, en realidad, qué es Bude Metraya Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Entonces le rogamos, venerable maestro, respóndanos esa pregunta concretamente. Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta formulada por nuestro misionero gnóstico internacional EVQ. Kalki Avatara es, ciertamente, el avatara para la edad del Kali Yuga, en la era del Aquarius. La palabra avatara significa mensajero. Incuestionablemente, entiéndese por mensajero, quien entrega un mensaje, y como quiera que a mí me ha tocado la labor de entregar tal mensaje se me llama mensajero, en sánscrito, avatara. Un mensajero o avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un recadero, el hombre que entrega un recado, un servidor, o siervo de la gran obra del Padre. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad. Soy pues, un criado o sirviente, o mensajero que estoy entregando un mensaje. Alguna vez decía, soy un cartero cósmico puesto que estoy entregando el contenido de una carta cósmica. Así pues, mis caros hermanos, la palabra avatara no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso, y nada más que eso, es un emisario, alguien, un criado, un sirviente que entrega un recado, un mensaje, y eso es todo. En cuanto a los términos Buda Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito, a fin de no caer en error. El Buda íntimo, en sí mismo, es, dijéramos, el real ser interior de cada uno de nos. Cuando el íntimo o real ser interno de alguien ha conseguido, propiamente, su autorrealización íntima, es declarado Bude. El término Maitreya, es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual, representaría un maestro llamado Metraya, pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, entiéndese por Bude Metraya, en el sentido más completo de la palabra, cualquier iniciado que haya logrado, dijéramos, cristificarse, y eso es todo. He dicho. De gracias, venerable maestro. Ahora, pasando pues, a una derivación de la anterior pregunta, queremos preguntarle, ¿en qué consiste ese mensaje que usted ha venido a entregar a la humanidad?
Ciertamente se trata de un mensaje específico.